El silencio antes del vacío. El espacio no es una explosión. No es fuego. No es una fuerza violenta que golpea el cuerpo. El espacio es algo mucho más inquietante. El espacio es silencio absoluto. Un silencio donde no existe el sonido, porque no hay aire para transportarlo. Un lugar donde incluso un grito desaparece antes de nacer. Ahora imagina, solo por un momento, que un ser humano queda expuesto directamente al vacío del espacio. Sin traje. Sin protección. Sin una segunda oportunidad. No hay oxígeno. No hay presión. No hay nada que se parezca a la vida en la Tierra. Durante toda tu existencia, tu cuerpo ha vivido bajo una presión constante. Esa presión mantiene el equilibrio entre el interior y el exterior de tu organismo. Mantiene tus pulmones funcionando. Mantiene los líquidos dentro de tus células. Pero en el instante en que esa presión desaparece, el cuerpo humano entra en territorio desconocido. A diferencia de lo que muestran muchas películas, el cuerpo no explota. La piel no se rompe. Los huesos no estallan. Sin embargo, eso no significa que el peligro no sea inmediato. El oxígeno atrapado en los pulmones intenta escapar desesperadamente. El aire se expande, buscando una salida que ya no existe. Al mismo tiempo, los líquidos del cuerpo comienzan a reaccionar ante la falta total de presión externa. Cada célula siente el cambio. Cada sistema entra en estrés. El cerebro, privado de oxígeno, empieza a contar los segundos. Porque en el vacío del espacio, el tiempo no se mide en horas. No se mide en minutos. Se mide en latidos. En los próximos 60 segundos, el cuerpo humano enfrentará una secuencia de eventos extremos, precisos y científicamente inevitables. No hay margen de error. No hay adaptación posible. Solo una pregunta permanece. ¿Qué ocurre exactamente en esos primeros 60 segundos? La exposición al vacío del espacio no da tiempo para reaccionar. No hay advertencia. No hay transición lenta. Todo ocurre de inmediato. En el primer segundo, la presión externa desaparece por completo. El cuerpo humano, diseñado para vivir bajo una atmósfera constante, pierde su equilibrio natural. Lo primero que ocurre no es visible. Dentro de los pulmones, el oxígeno se expande de forma violenta. Si la persona intenta contener la respiración, los pulmones pueden sufrir daños graves. Por eso, los astronautas aprenden una regla fundamental: nunca retener el aire en el vacío del espacio. Al mismo tiempo, el oxígeno deja de llegar al cerebro. La sangre que aún circula contiene solo una pequeña reserva. El cerebro, uno de los órganos más sensibles del cuerpo humano, comienza a quedarse sin combustible. En estos primeros segundos, la persona todavía es consciente. Todavía puede pensar. Todavía puede ver. Pero algo empieza a cambiar. La visión se vuelve borrosa. Los sonidos internos del cuerpo parecen desaparecer. El rostro y el cuerpo comienzan a hincharse ligeramente. No por explosión, sino por la expansión de los líquidos corporales bajo la ausencia total de presión. La piel, sorprendentemente, aguanta. Es más resistente de lo que imaginamos. Sin embargo, el peligro real no está en la piel. Está en la falta absoluta de oxígeno. Entre el segundo 5 y el segundo 10, el cerebro entra en un estado crítico. Las funciones cognitivas comienzan a fallar. Pensar con claridad se vuelve casi imposible. Coordinar movimientos es cada vez más difícil. El cuerpo humano está aún vivo, pero ya está perdiendo la batalla contra el vacío. Y esto es solo el comienzo. Entre los 10 y los 30 segundos en el vacío del espacio, el cuerpo humano entra en una fase crítica. El oxígeno que aún circulaba en la sangre comienza a agotarse rápidamente. El cerebro, privado de su suministro esencial, empieza a fallar de forma progresiva. En este punto, la persona todavía puede estar consciente, pero esa conciencia ya no es clara. Los pensamientos se vuelven lentos. La percepción del tiempo se distorsiona. Lo que parecen segundos, pueden sentirse como una eternidad. El cuerpo continúa hinchándose. No de manera violenta, sino de forma uniforme. La cara, las manos y las extremidades aumentan de volumen debido a la expansión de los líquidos corporales. Los ojos pueden experimentar una sensación de presión intensa. La visión se vuelve cada vez más oscura. El cerebro, en estado de emergencia, intenta priorizar funciones básicas. Todo lo que no es esencial comienza a apagarse. En este intervalo de tiempo, muchas personas experimentarían una sensación profunda de desorientación. El equilibrio desaparece. El control muscular se debilita. Mover los brazos o las piernas requiere un esfuerzo enorme. Coordinar acciones simples se vuelve casi imposible. El corazón sigue latiendo con fuerza.
Intenta compensar la falta de oxígeno acelerando el flujo sanguíneo. Pero esta estrategia tiene un límite. A medida que pasan los segundos, el cerebro comienza a perder la capacidad de mantenerse consciente. Las señales nerviosas se vuelven erráticas. En algún punto entre el segundo 20 y el segundo 30, la mayoría de los seres humanos perderían el conocimiento. No por dolor extremo, sino por la imposibilidad biológica de continuar despierto sin oxígeno. El cuerpo aún no ha muerto, pero la mente está desapareciendo. El espacio ya no es silencio. El silencio se convierte en una presión invisible que aplasta la mente. El cuerpo del astronauta flota, girando lentamente, sin control. No existe arriba, no existe abajo, solo rotación, interminable, desorientadora. Su respiración se acelera dentro del casco. Cada latido del corazón resuena como un golpe metálico, profundo, inquietante. El cerebro busca gravedad, busca referencias, pero solo encuentra vacío. Los ojos se dilatan, los músculos se contraen de forma instintiva, las manos se cierran, intentando aferrarse a algo que no existe. El cuerpo lucha, no contra el espacio, sino contra el pánico. La oscuridad ya no está afuera, la oscuridad entra en la mente. Las imágenes se distorsionan, el tiempo se estira, se rompe, se vuelve lento. Un giro más, muy lento, casi imperceptible. La conciencia comienza a apagarse, pero el cuerpo aún flota unos segundos más. El oxígeno comienza a disminuir de forma silenciosa. No hay alarma inmediata, no hay dolor repentino, solo una sensación extraña, casi tranquila. El cerebro, privado de oxígeno, entra en un estado de confusión profunda. Los pensamientos se vuelven lentos, las decisiones desaparecen, la voluntad se apaga poco a poco. El astronauta intenta moverse, pero el cuerpo ya no responde como antes. Los músculos pierden fuerza, las manos tiemblan, y luego se relajan. La visión cambia, los bordes se oscurecen, pequeños destellos aparecen frente a los ojos, como estrellas falsas. La realidad comienza a desvanecerse. El corazón aún late, pero cada latido es más débil que el anterior. En este punto, el cuerpo humano no lucha, se rinde. La conciencia se apaga suavemente, como una luz que se atenúa en la distancia. En el vacío del espacio, el cuerpo flota, pero la mente ya no está allí. El cerebro humano es el órgano que más oxígeno consume. Incluso unos pocos segundos sin él, empiezan a cambiarlo todo. A los 30 segundos, la actividad cerebral se vuelve caótica. Las neuronas ya no se comunican con claridad. Las señales eléctricas pierden su ritmo. El tiempo deja de tener sentido. El astronauta no siente miedo, no siente dolor, no siente nada con precisión. Las imágenes que alguna vez fueron recuerdos aparecen y desaparecen sin orden. Rostros, voces, momentos del pasado, todo se mezcla en una última confusión silenciosa. El cuerpo aún flota en el espacio, pero la mente ya no reconoce dónde está. A los 45 segundos, el cerebro entra en modo de emergencia. Reduce funciones, apaga procesos, protege lo poco que queda. La conciencia se fragmenta. No es un apagón inmediato, es una caída lenta, como hundirse en un sueño profundo del que no hay regreso. Si el oxígeno no vuelve, el cerebro deja de enviar órdenes. La respiración se detiene por completo. El cuerpo queda suspendido, vacío, inmóvil. En el silencio absoluto del espacio, la mente humana se apaga mucho antes que el cuerpo. En teoría, si el rescate llegara a tiempo, el cuerpo humano aún podría ser salvado. Pero el problema no es el cuerpo, es el tiempo. Después de más de un minuto sin oxígeno, el cerebro comienza a sufrir daños irreversibles. No visibles, no inmediatos, pero definitivos. Aunque el corazón vuelva a latir, aunque los pulmones reciban aire otra vez, las neuronas que murieron no regresan. La memoria se rompe primero. La persona podría despertar, sin recordar quién es, sin reconocer voces, sin entender palabras. En algunos casos, el cuerpo sobrevive, pero la mente ya no está completa. Los médicos lo llaman daño neurológico severo. La ciencia aún no puede reparar un cerebro que estuvo demasiado tiempo en silencio. Incluso con tecnología avanzada, con trajes presurizados, con oxígeno artificial, hay un límite que no se puede cruzar. El espacio no perdona errores. No hay segundas oportunidades. No hay margen de tiempo. Solo segundos, que separan la vida consciente de una existencia vacía. Por eso, cada misión espacial se diseña con una obsesión absoluta por la seguridad. Porque allá afuera, lejos de la Tierra,
El ser humano no lucha contra el espacio. El espacio simplemente espera. En la Tierra, la muerte siempre tiene un sonido. Un último aliento. Un latido. Un susurro. En el espacio, no. El espacio es vacío. Y el vacío no transmite sonido. No hay gritos. No hay palabras finales. No hay despedidas. Si un astronauta muriera en el espacio, nadie lo escucharía. Ni siquiera él mismo. Todo ocurre en silencio absoluto. El cuerpo flota, inmóvil, rodeado por la inmensidad oscura. Las estrellas no reaccionan. El universo no responde. Para el espacio, la vida humana no es especial. No hay juicio. No hay compasión. Solo leyes físicas, que nunca se detienen. Quizás por eso, el silencio del espacio es lo más aterrador de todo. Porque en ese silencio, el ser humano comprende algo esencial. No somos dueños del universo. Solo visitantes. Muy frágiles. Pero el espacio guarda muchos más secretos. En el próximo episodio, veremos qué le ocurre realmente al cuerpo humano cuando el tiempo deja de existir.